¿Qué habita a los autores que nos fascinan? ¿Qué los mueve por dentro? ¿Qué parte plasman en sus creaciones? ¿Y qué parte dejan fuera? Bienvenidas a Autores Habitados, el podcast literario de Elena Cienfuegos. En este episodio de Autores Habitados, charlamos con la escritora Mariana Sández, autora de Algunas familias normales, Una casa llena de gente y La vida en miniatura, entre otros. Con ella hablamos del hubiera, en la vida y en la escritura, de ese vivir mirando hacia atrás, de la interpretación de la realidad, de la literatura como juego y como pasión y de muchas cosas más. Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotras. Bienvenidas a un nuevo episodio de Autores Habitados. Estoy feliz porque tengo conmigo a Mariana Sández, que tuve la oportunidad de descubrir como escritora gracias a Florencia del Campo, porque yo no la conocía y me ha encantado leerla y me encanta que estés hoy aquí. Hola, Mariana. Igualmente encantada de conocerte y bueno, un placer será conversar contigo. Mira, me pasa algo siempre con las entrevistas, que es que me las preparo o el día anterior o la mañana, si son por la tarde-noche y tal, y yo tengo ahí como mis papelitos con mis ideas, mis preguntas y esas cosas, y de repente, poco antes de que sea la entrevista, haciendo otra cosa completamente diferente, me suele venir como un, por aquí hay que arrancar. Y el por aquí hay Más que... intuitivo. Sí, exacto, más intuitivo. Y el por aquí hay que arrancar de hoy me incomoda un poco porque creo que vas a ver por dónde van los tiros, porque contiene un insulto. Yo no soy de decir insultos, pero me quedé como con una frase que Ya sé utilizaron cuál de... es. Claro, que vi que la utilizaron de titular para otra entrevista que te hicieron y tal, y de repente, pum, paseando a mi perro, me viene esa frase y digo, claro, es que yo conecté mucho con esta idea detrás de esta frase y me hizo cuestionarme muchas cosas a nivel personal y a nivel escritura también. Entonces, la frase es, el hubiera es un tiempo verbal de boludos. Ah, no, de pelotudos. Pelotudos. Además te gustó porque te gusta la Argentina. Total, Suena muy argentino, ¿no? es verdad. Sí, el hubiera es un tiempo verbal de pelotudos. Sí, es una frase que usaba en una época una amiga mía, porque yo era muy del hubiera, ¿no? Que a su vez lo tengo bastante pegado como de tradición familiar. Eh, y entonces, bueno, en esta primera novela en donde se usa, que es Una casa llena de gente, en la que me identifiqué bastante con la protagonista. Bueno, la protagonista que en sí hay dos, ¿no? Porque una es protagonista, pero ya desde el principio ha muerto. Pero esa era escritora, traductora, etcétera, y bueno, le puse como muchas cosas mías. Claro. Y una era esa, o sea, sobre todo eso, que es vivir como mirando hacia atrás, ¿no? O sea, si uno hubiera comprado el jersey rojo, hubiera comprado el azul, si no hubiera ido a no sé qué. eh, y entonces, la verdad que fue algo en lo que como que frené de usar y paré y reflexioné fue cuando tuve a mi hija, porque un día estábamos sentadas esperando un autobús para ir a la escuela y me dice, si hubiéramos, no sé, tomado un taxi o lo que sea, y yo dije, ah, no, 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 esto no, este mal no puede seguir injertándose en mi familia, pobre criatura, y a partir de ahí, o sea, lo hicimos como un tema sobre el que bromeamos, ¿no? Cada vez que aparece un hubiera, lo exorcizamos entre todos. Porque se vive muy mal de esa manera. O sea, siempre uno está planteando, todo puede ser mejor, siempre podría, seguramente, y siempre que eliges algo, dejas otras cosas afuera. Entonces, eso está muy ligado a algo que aparece en la novela, que viene también citado por línea materna, que es el perfeccionismo, el deseo de perfección, que también en la novela se dice, al final es una enfermedad, ¿no? Eh, Porque si uno todo el tiempo está tan atento a que todo salga perfecto, pierde viveza, naturalidad, disfrute, ¿no? Entonces, bueno,
A mí la novela me sirvió mucho para como darle vueltas a ese tema y sí, creo que me lo saqué bastante de encima, se lo dije al personaje. Qué guay, es que se nota un montón y como a mí también me pasa, yo también vengo de ahí y también intento salir de ahí, como que enseguida conecté con, sí, cuando lo hablo con mi pareja y le digo, claro, porque podría haber hecho esto otro. Ujú, Claro, pero esta información que tienes hoy no la tenías cuando hiciste eso. ujú, Tú decidiste en función de la información que tenías, lo hiciste lo mejor que podías y salió así, ujú. tocaba que saliese así. Y es verdad que es un lío vivir así, lo que dices tú, es cansado, Sí, porque el eso. momento presente se va, es como, y sí, y sí. Sí. Y luego al mismo tiempo pensaba, sobre todo también porque salió como una conversación similar con mi hermana mayor que me dijo, con respecto a una reflexión que le hice, que le compartí cierta manera de ver la cosa, me dijo, qué violento, ¿no? Vivir así. Y fue como, ostras, pues sí. Y luego me dijo, y a la vez es lo que te permite quizás ser escritora. Y digo, ostras, pues sí. Encontrar un equilibrio, porque es el mítico. ¿Qué pasaría si, como lo aplicamos todo el día, lo tenemos muy rodado, pero es difícil a la vez vivirlo? Totalmente, es que está muy vinculada a la literatura. Mira, la que lo analiza muy bien es Rosa Montero en un libro que a mí me encanta que se llama El peligro de estar cuerda, algo así. El Vale, peligro de estar cuerda, donde analiza con bastante profundidad todo lo que tiene que ver con, bueno, investigaciones neurológicas y científicas acerca del por qué el arte o los artistas están más cerca a veces de lo que podemos llamar problemas mentales y terminar en situaciones como suicidio o alcoholismo grave o drogas, etcétera. Ella analiza artistas en general, pero sobre todo escritores. Y los escritores, por ejemplo, están más asociados al suicidio, o sea, hay bastante, sobre todo yo creo que al alcoholismo y al suicidio, más me parece que en el siglo XX era, o XIX-XX, o sea, era más común de lo que es hoy en día. Hoy tenemos como mucha más conciencia de todo eso y menos, nos hacemos menos, no sé, menos esa pose del escritor atormentado, ¿no? mm, Entonces, pero bueno, lo analiza muy bien y entre otras cosas ahí habla del easy. El easy, bueno, cita a otros autores, dice, pero finalmente siempre aparece como, eh, digamos, es desde donde parte la escritura, desde de los planteos imaginarios, ¿no? Y si yo ahora me subiera a un barco y llegara a, no sé, a Menorca, ¿no? O sea, como y me encontrara una ballena en el camino, y sí, en el camino, ese y sí es el generador de historias. Entonces sí, lo que tú dices es totalmente, o sea, es parte de nuestra manera de pensar, claro. porque además está muy vinculado a la mentira, o sea, el inventar es mentir todo el tiempo, ¿no? Me encanta, Entonces, sí, sí, es que es realmente es verdad. muy importante la mentira en un escritor, porque al final es estar inventándote historias. Y el y sí es cuando, o sea, cuando tú estás escribiendo, estás como, bueno, y si al personaje le pasara esto, y si en realidad le pasara esto, pero, ¿no? Entonces, toda esa lucubración es la que te permite crear. Entonces es natural también que, como tú dices, lo tengamos un poco inoculado en nuestra vida, ¿no? Pero a la vez sí que es un poco, o sea, te convierte en alguien muy rumiante, Sí. ¿no? Y vives todo el tiempo como en el nivel de la cabeza y disfrutas poco del relajarse, decir, bueno, nada, y sí nada, o sea, vivamos el presente. Mi marido cuando nos casamos me regaló una piedra que era la piedra del ahora, el ahora, o sea, estamos viviendo ahora, este momento, el presente, ¿no? Porque bueno, uno eso está siempre proyectándose a lo que podría haber sido antes y a lo que debería ser después. Entonces no vivís en el esto, Sí, ¿no? me vienen como dos ideas. Una parte de mí quiere como compartimentarlo, decir, bueno, el easy para cuando escribes y el resto del tiempo fuera. Y otra parte de mí también conecta con, no sé si te pasa a ti, me imagino que sí, que hay como textos que se escriben solos, que hay momentos en los que yo siento como que me conecto a otra cosa que yo como que no estoy casi y digo, claro, ahí no he creado del easy porque cuento cosas que yo no siento mías
en absoluto, y que a la vez son como muy universales, pero nada que ver, en plan, nada que ver con algo que me haya pasado, con... Entonces digo, wow, igual también como que hay dos tipos de creaciones, grosso modo, me viene ahora igual, no Mm. hay que ver, pero como la de Lizzie que va más a buscar en nuestras experiencias y la de la hora que va más a conectarse a otra cosa. Lo lanzo ahí, no sé cómo lo vives tú. No, sí, sí es verdad que a mí me ha pasado algunas veces que son textos, yo lo que siento que sí, que de repente, sobre todo, yo escribo a la mañana, temprano, entonces alguna vez me ha pasado de levantarme y lanzar un texto así todo, o sea, tengo un cuento que salió entero como si hubiera sido, venía despedido desde el sueño, ¿no? Y realmente el cuento no tiene mucha, o sea, es bastante absurdo, que a mí me gusta mucho la filosofía y la como literatura del absurdo, me encanta. Y bueno, era bastante absurdo y después cuando ya desde la conciencia intenté corregirlo, el cuento no se dejaba corregir. Era como que había salido así y no quería ser distinto. Entonces sí, hay veces que tienes esos impulsos o a veces el comienzo de una novela o una parte y después a mí por lo general son los que más me gustan, los que salieron así, intactos, ¿no? Que no le trabajaste mucho ahí, no le diste tanta vuelta. Sí, me gusta mucho eso. Sí. Mm. Ya que hemos metido el pie, cuéntanos un poquito de tu proceso creativo. Plan, ¿de dónde surgen tus ideas? Ahora nos comentabas pues que eres de escribir por las mañanas, qué es lo que te Sí. funciona. Sí, aunque como soy muy insomne, a la noche encontré que la manera para dormirme es pensar en la novela el texto que estoy trabajando. Entonces voy pensando, el personaje tiene estas características, hace esto, lo otro, y me voy quedando dormida. O sea que, bueno, lo hago como eso a la noche y a la mañana ya siempre me levanto y por lo general cuando puedo, que es casi siempre, me dejo las mañanas libres para eso. Em, Y las ideas, la verdad que no sé bien, o sea, ya últimamente siento que mientras estoy ya escribiendo un libro, dentro de ese proceso ya viene el siguiente. A un punto que en este momento quiero que la próxima sean tres, tengo tres o cuatro ideas y todavía no sé con cuál de quedarme porque me interesan todas. Entonces, pero por lo general sí tengo una cosa que me han dicho que no tanta gente hace, que en mí es natural, que es escribo dos libros a la vez, en el sentido que me turno, porque me canso o me abrumo en un momento, o sea, en un momento que me desgasta ese texto y entonces lo dejo estacionado, quizás 2 meses, 6 meses, lo que sea, y me dedico al otro. Y cuando me canso de ese, vuelvo al otro. Entonces voy como yendo y viniendo. Y hay un punto, por ejemplo, ahora tengo dos terminados en este momento. Hasta ahora no me pasaba de tener dos terminados, pero bueno, ahora sí. Y es eso, siempre tengo como dos, me da respiro, ¿sabes? O sea, cuando me canso. Pero no, creo que es algo también puede ser de personalidad, como que cuando me canso de verdad y necesito ese oxígeno. Pero a la vez me cuesta no hacer nada. Entonces, Claro. ese justo perfeccionismo o exigencia hace que algo tengo que estar produciendo. Entonces, tengo el otro como por sí, ¿no? O me dedico a ver, bueno, con cuál va a ser el próximo que voy a seguir y voy ya pensando ideas, no sé si a ti te pasa, pero bueno, a mí me lleva bastante tiempo encontrar el narrador, o sea, quién va a contar la historia, desde qué punto de vista. Eso me lleva mucho tiempo. Entonces, por eso, por ejemplo, con las novelas que tengo publicadas, la verdad que son novelas que eso, primero pasaba mucho tiempo haciendo pruebas para el narrador, pero no avanzaba la novela, o sea, estaba con eso. Y mientras tanto avanzaba con los cuentos, por ejemplo. Y acá volvía y hacía pruebas, ¿no? O sea, como quien va afinando un instrumento. Entonces, hasta que encontré la voz de esos personajes me llevó mucho tiempo. Claro. Y son novelas en las que trabajé por años al final, ¿no? Entre una cosa y otra. Ahora cada vez, no sé, eso por ahí está más ejercitado y va más rápido. Claro, y además me vienen como dos ideas. Me viene que las voces funcionan muy bien, en plan bravo en encontrar el narrador, porque a mí me funciona genial cuando te leo y que además tienes como varias voces. En una tienes dos, en otra tienes más. Es Ujú, como complejo como mecanismo. ujú. Entiendo que también lleve tiempo. Claro, sí.
la verdad que sí. Y me gusta mucho lo de la polifonía o las muchas voces, porque creo que uno de los temas que más me interesa es cómo cada uno ve la realidad que puede, como puede, o sea, con las lentes que tiene puestas, ¿no? O que trae de la vida de cómo se crió, de la infancia, en fin, el bagaje que cada uno trae hace cómo miremos las cosas. Y, y entonces me gusta mucho en la literatura explorar justo esa confrontación de puntos de vista, ¿no? O sea, como precisamente en una casa llena de gente, bueno, está la madre que ya falleció, pero que volviendo para atrás todavía está viva, y después está la hija, los hijastros, la gente del edificio, y cada uno revive la historia desde su mirada, ¿no? Entonces, pero para eso apliqué también sí, esto, o sea, como ir mucho al registro, a la voz, al estilo de cada persona. Por ejemplo, entre los hermanos de la chica está Julián, que es un animal hablando, habla todo como a las palabras, y por un lado es psicoanalista y tiene mucho la experiencia, o sea, como la expresión del psicoanalista, así muy elaborado, pero por otro lado también cuando se relaja es un animal, o sea, habla con malas palabras, etcétera. En cambio, la hermana es estas personas que no quiere decir malas palabras, entonces busca como eufemismos, ¿no? Es la pucha en vez de la puta, y que hay muchos personajes así en Argentina. Entonces, bueno, y la verdad que me entretuve mucho con eso, ¿no? Con que realmente cuando uno llega a cada personaje, lo que escuche sea esa voz, ese tono. Me gusta mucho y me entretuve. Después está Gloria, que es la tarotista, o que es más rústica y a su vez tiene toda esta cosa, la astrología, todo lo contamina de astrología. Y está Leila, que todo lo contamina de literatura, o sea, son lo opuesto, ¿no? Y entonces, claro, como sus mundos interiores se proyectan en esa manera de hablar. Y, y sí, en general es un recurso que, o sea, de distintas maneras vuelve a mi literatura porque tiene que ver con ese interés mío de cómo miramos y cómo reflejamos lo que vemos. Mm. Sí, a mí me parece súper interesante y me encanta que lo hagas así porque es verdad que es como muy caleidoscópico, que a veces dices, ostras, me está hablando de la misma persona y es que es muy la vida real, la percepción, lo que dices tú, que tenemos cada uno del otro en diferentes momentos, además, puede ser súper contradictoria y al mismo tiempo todo eso está y no está en esa persona, porque también como tú lo plasmas está tu propia interpretación. Entonces es como súper interesante. A mí la verdad es que me ha encantado y no conozco tantos libros así, así que please sigue con ese estilo que a mí me encanta y quiero seguir Mira, leyendo. ahora hay una autora que en España tuvo mucho éxito, francesa, que justo también utiliza esta manera distinto, pero lo hace, que es Violaine Berro. Ah, mira, no conozco, me la voy a apuntar. Sí, lo publicó Las Afueras, el libro se llama como Bestias el primero y el otro Caída de las Nubes. Ah, Tom de Bet, mira, justo he ido a ver la obra de teatro hace unas Ah, semanas y no me quedé con el nombre de la autora, fíjate, pero ah, tengo el libro buscado para pedirlo en la librería. Qué mira, casualidad, mira, me total. encantó. La obra de Bueno, teatro espectacular. claro, hace eso, a su manera, o sea, bueno, con su estilo, que es mucho más económico y sintético que el mío, porque ella es una chica que vive en la montaña, fue cuidadora de cabras, etcétera. Entonces su estilo es mucho más eh, despojado. Pero bueno, también hace esto, o sea, la confrontación de puntos de vista y cómo cada uno además va variando. Entonces, lo que tú dices, o sea, en un mismo personaje hay variaciones, ¿por qué? Porque se contradice, porque una vez se piensa una cosa y después cambia de opinión, o porque evoluciona en el tiempo. Entonces, cuando el texto, o sea, la historia lleva, o sea, como en mi caso, varios años, claro, los personajes van diciendo, van variando su percepción de las cosas. Y a mí me encanta, me parece, o sea, que es así como vivimos. También hay otro tema que me fascina y tiene que ver con eso, y es que también está muy presente en la obra de Veró, que es cómo juzgamos a los demás o interpretamos a los demás a partir de retazos, porque realmente, o sea, yo, no sé, les digo a veces, yo tengo muchos clubes de lectura acá en Madrid, en una librería, y, y les digo, nosotros, o sea, nos conocemos de venir a hablar de los libros, pero realmente sabemos poco de nosotros. Y sin embargo, probablemente cada uno está infiriendo
¿no? Que este habla con términos legales, entonces debe ser abogado. Este debe o no debe tener hijos. Este por cómo habla de ser soltera, ¿no? O sea, sacamos conclusiones así todo el tiempo. Vamos a un bar, nos atiende un mozo malhumorado y decimos, este no sé qué, ¿no? Entonces, vivimos así, o yo digo incluso a veces a través de códigos y señales más lejanas que el hablar, porque está, por ejemplo, yo te digo, acá en mi ventana de enfrente o de atrás, los vecinos cuelgan la ropa. Yo veo que la señora del segundo siempre cuelga un montón de uniformes. Entonces yo digo, estos son todos paramédicos, o son militares, o son, ¿entiendes? O el que Claro. pone la bandera de España en el balcón. Y entonces ya sabes su postura política, en fin. Entonces, cómo a través de esos signos interpretamos siempre de una manera muy débil en realidad a la vida del otro. Y como, por ejemplo, en uno de los clubes, hablando de, bueno, un libro, pero salió el tema del suicidio de esta chica que pidió, Noelia, que pidió eutanasia, ¿no? Y suicidio asistido. Y alguien decía, bueno, pero ¿por qué ella no se suicidó directamente? Y yo digo, es que juzgamos tan desde afuera, tan desde los medios, que seguramente si cada uno de nosotros tiene la oportunidad de sentarse con la madre o el padre o quien fuera que estuviera cerca, sale de esa reunión con otra percepción de las cosas. Porque una es interpretar desde fuera y otra es realmente tener la versión real, real según cada uno. Porque la madre va a tener una, el padre otra, la abuela otra, ¿no? Y es un tema que a mí me apasiona. De hecho, hay un autor que me gusta muchísimo, en realidad es un sociólogo, que lo descubrí tarde, después de haber escrito por lo menos mis primeros libros, pero vi que tenía mucho que ver con todo esto y conmigo, que se llama, espérame, Erving Goffman, fue canadiense, y en los años 60 se convirtió como en el padre de la microsociología, Vale. o sea, así como la sociología estudia los grandes hechos humanos, la micro se refiere, él la creó, ¿no? Pero se refiere a justamente esto, los pequeños gestos, como, o sea, yo cuando te hablo estoy tratando de como dirigir la conversación hacia un lugar que a mí me parece que conviene. Tú desde tu lugar estás interpretando desde tu experiencia, tu vivencia, tu tal, lo que ves en mí. Bueno, entonces lo hace mucho así a través del teatro también. O sea, utiliza el teatro como ejemplo o como muchas veces hay expresiones involuntarias. Yo te quiero comunicar otra cosa, una cosa, pero mi cuerpo o mi gestualidad dice otra. En fin, bueno, analiza todo eso en las relaciones humanas. Y yo creo que es lo que yo exploro en la literatura. O sea, me interesa mucho la psicología y la forma de relacionarse los personajes entre sí. Estoy todo el tiempo pensando en el caso de la vida en miniatura, que es una mujer de 59 que se dedicó su vida a cuidar a los padres y antes de los 60, o sea, ella dice, yo antes de los 60 quiero tener un trabajo propio, porque 60 es la edad de la jubilación y siento que no hice nada. Y entonces ahí da un vuelco su vida. Eh, y ahí, bueno, mi creación de personaje fue pensar cómo tuvo que ser la infancia de esta persona para que ella haya llegado hasta los 60 años no siendo independiente de sus padres, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fueron las relaciones internas? ¿Cómo era la madre? ¿Cómo era el padre? ¿Cómo se comportó el hermano? Entonces es como que un poco siempre trabajo los personajes de esa manera, desde entender qué cosas pasaron en su vida para que el personaje sea así ahora, ¿no? Entonces, bueno, me entretengo mucho con eso. Pero que sí, la psicología y la microsociología son al final como mis herramientas. Sí, sí, es súper interesante. Y también leía en alguna entrevista que decías algo tipo, yo no creo desde un tema, creo desde un personaje. Como Sí, que lo primero que viene a ti es un personaje y dices, vale, es así, ¿Mm? ¿qué le ha ocurrido para llegar aquí? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Sí. Vale, Yo no me había dado cuenta, ¿eh? O sea, hay cosas que también te las va devolviendo la gente o los críticos en los periódicos o lo que sea. Eso lo dijo muy claro un crítico español llamado Oliver Ródenas. Y dijo eso, y yo la verdad es que sí.
al final me di cuenta que es así, que mi punto de partida es una personalidad muy fuerte, o sea, no fuerte porque tenga mucho carácter, quiero decir, que se me impone a mí de manera muy fuerte, que me acompaña durante mucho tiempo, que quizás por todo lo que te decía antes de mi manera de escribir, quizás al momento que realmente desarrollo la novela pasaron años, porque yo estuve con ese personaje en la cabeza, eso me pasó con La vida en miniatura, yo lo realmente lo empecé a pensar en 2011 y la novela se publicó en 2024. Claro. Y yo la escribí, supongamos, entre 2020 y 2023, una cosa así. Pero antes, desde 2011, conviví con la idea de ese personaje, que se va como llenando de datos, ¿no? Y eso, y rebusco mucho en la psicología familiar. Bueno, y por eso creo que como paso tanto tiempo, después ya de ahí se me desprende por ahí otra próxima historia, ¿no? Porque de repente hay un personaje, de hecho, en una casa llena de gente ya aparece el personaje de La vida en miniatura, ¿no? Porque venía con las dos en paralelo, entonces, claro, en algún momento las hago cruzar, y con la novela que voy a publicar ahora en noviembre, eh, aprovecho y cito a los de los personajes anteriores de manera que es todo como una comunidad que de alguna forma te contacta, ¿no? Me encanta, sí, era una de las Ujú. preguntas que tenía. Y claro, cuando explicaste lo de que escribías en paralelo, pensé, claro, viene de ahí, porque cuando vi un nombre de personaje, una relación que conectaba una novela con la otra, dije, ostras, qué curioso, porque como además había visto a nivel publicación, claro, yo no sabía cómo trabajabas tú, dije, Claro. con estos años de diferencia, ¿cómo fue esta conexión? Claro, qué chulo, me gusta mucho, como ese microuniverso ahí. Mm. Sí, sí, a mí también me gusta también porque para mí la literatura es un juego, ¿no? O sea, a mí me gusta, y lo dice mucho en Una casa llena de gente, que es como un cubo mágico. Eso de que tengas que conseguir, como digamos, con el cubo mágico tienes que conseguir que de un lado queden todas las fichas naranjas o verdes o lo que sea. Yo juego un poco así, digamos, como que esfuerzo mi mente en la dirección de que se produzcan cosas, eso, como asociaciones inesperadas, pero porque me entretengo yo de esa manera, ¿entiendes? Yo me divierto buscando casualidades, no sé, cosas curiosas. Y de repente, por ejemplo, eso, hacer cruzar los personajes es un desafío. A veces también me entretengo con todos los paratextos, el índice, las citas de autores, ¿no? Que voy poniendo. Entonces, Una casa llena de gente eran citas de autores que a mí me gustaran, pero que hablaran en algún momento de una casa, de la construcción sobre todo de una casa, o de lo que representa. Bueno, y ahí me pasé un montón de tiempo como releyendo a mis autores favoritos para encontrar eso. Qué guay. O en La vida en miniatura, son fragmentos de mujeres escritoras inglesas, pero que tuvieran que ver a su vez con cada parte del libro mío. Entonces pasé un montón de tiempo buscando esas, pero como me fascina a mí también la lectura, o sea, el leer, eh, y sobre todo los clásicos, nada, me gusta que eso sea parte del juego, ¿no? Que entre también. Sí, yo creo que es de las veces que mejor me ha funcionado, como que me ha parecido, como diría mi sobrino, muy perfecto, ¿sabes? Las citas en uno y las citas y la distribución como en las fases de construcción de una casa, como que me he quedado como muy a gusto, tipo, qué bien hecho está esto. Y también me pasa con las portadas, que no me pasa siempre, me había pasado también con las de Valeria Correa Cid, que me parecen súper bonitas y súper, no sé, que le va muy bien al libro. ¿También trabajas tú en la portada o de eso se encarga otra persona? No, la verdad es que eso lo decide la editorial. A ver, sí que te las manda, hubo en La vida en miniatura, una casa llena de gente creo que fue desde el principio a mí me gustó, pero en La vida en miniatura sí habían intentado con unas primero que no nos convenciera a mí ni tampoco mucho el editor, pero la verdad que el editor Enrique Redel tiene un gusto extraordinario para la parte gráfica y artística y bueno, y trabaja con gente también como muy sensible a eso, ¿no? Entonces la verdad es que, porque no solo mis cubiertas, o sea, hay todos en Impedimenta, casi todas las tapas, tú dices, Dios mío, qué belleza esto, ¿cómo lo hacen? No, no,
yo en estos casos por lo menos no participé tanto. Mm, Vale. sí, pero es verdad que las de Valeria están muy bien y sus títulos me gustan mucho también. Sí, y es verdad que a mí me pasa que ahora buscando editorial para un libro de relatos, me doy cuenta de que voy a por las portadas. También a Mm, por la temática, pero es que la portada dice mucho. Cuando veo que cuidan tanto la edición, digo, mm, ay, qué bien estaría ahí mi sí. texto, qué bien Igual es verdad que cuidado. sí, pero también es verdad que hay editoriales que en la parte gráfica no se destacan, igual son buenas, ¿no? O Total, sea, sí, 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 luego también. yo las leo igual, sí, 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 luego no importa. tal cual, totalmente. Sí. Y ahora doy un poco un salto, pero en la vida en miniatura hubo como una pregunta que no sé si también te la hiciste tú, pero como es una pregunta que yo sin darme cuenta me había hecho y respondido durante muchos años, me vino como ¿puede haber dos artistas en la misma familia? O en la misma, ay, ¿cómo se dice? Me viene a decir fratrie, como hermandad, no sé cómo se dice. No sé, en la misma casa dirías, o en la misma, sí, eso, en la misma familia. Yo creo que no solo se puede, sino que es bastante habitual. Digo, yo creo que cuando hay padres de por sí, que esto lo ves en todos lados, ¿no? O sea, no sé, músicos, ¿no? Muy famosos que a su vez sus hijos después siguen el mismo camino. Lo difícil, la otra vez lo hablaba con mi hija que le gusta mucho la música y el cine, y por ejemplo, lo difícil es en casos como los de John Lennon, por decir algo. Ninguno de los dos creo que se dedicaron los dos hijos a la música y ninguno llegó a la altura del padre, porque claro, es una vara altísima, Ya. ¿no? Creo que la hija de Rod Stewart, o no sé si de Sting, bueno, también tienen hijos pero que claro, son padres tan altos que, wow, ¿no? Entonces eh, y eso es un poco lo que contemplé en eso, en la vida en miniatura, o sea, como que el padre de Dorotea es un artista muy importante. Y de ahí un poco y a su vez, bueno, narcisista y egocéntrico, como suelen ser a menudo los grandes artistas. Entonces, y por otro lado, yo me inspiré mucho en esos personajes, o por lo menos la configuración familiar, para un libro que puse al final, ahí mismo, que se llama Hijas Escritoras de Maggie Lane, que es un libro que está súper descatalogado, que intento que las editoriales lo republiquen, pero en español, ¿no? Pero no hay manera. Pero a mí me parece increíble porque es un análisis psicológico, psicoanalítico de la vida de escritoras inglesas y ¿cómo se llama? Entra también Emily Dickinson. Pero las demás son inglesas, son George Eliot, Elizabeth Barrett Browning, Virginia Woolf, eh, una de las Brontë. Entonces, lo que demuestra ahí la autora es cómo en esos años, o esas épocas, esos siglos donde la mujer tenía impedido casi todo, entre otras cosas, escribir y publicar, cómo se las ingeniaron ellas. Pero para eso se fija mucho en la relación que tuvieron con el padre y por diferencia con la madre. Por lo general son padres muy autoritarios, que ya traen algo del germen del ser artista, o que por la exigencia que tienen hacia esas hijas, ellas necesitan buscar algo por lo cual ser reconocidas para ese padre, por lo cual ser miradas por ese padre. Y entonces se esfuerzan y llegan a esa categoría, ¿no? De lo literario que al final consiguen publicar. Eh, y en algunos casos, por ejemplo, uno de los casos que más me interesó que fue el de Beatrix Potter, que era la que dibujaba conejitos, ¿no? Peter Rabbit. Eh, en caso de Beatrix Potter, bueno, los padres la tuvieron como, sería como no secuestrada, pero cooptada hasta los 40, no la dejaron casarse, mientras que el hermano hacía la vida que quería, los hermanos varones estudiaban en la universidad, etcétera. Y a ella no la dejaban tampoco, bueno, se las ingenió para empezar a escribir y dibujar y publicar por su cuenta como de costado, pero para eso el padre ya tenía como inquietudes, por ejemplo, en fotografía, el hermano también, ¿no? Es un ámbito donde hay como ese interés artístico.
Entonces, pero bueno, cuando el padre es muy dominante, ese era mi punto de partida. Si hay un padre muy dominante, que por otro lado no quiere decir, por lo menos intenté expresarlo así, no quiere decir que él no la quiera Ya, a Dorotea, él la adora. Lo que pasa es que no, como él es tan ego, no puede compartir el lugar del ego, ¿no? O sea, el ego es él. Y tampoco lo hice por una cuestión ni feminista, ni que el hombre, ni la mujer, o sea, lo hice como podría haber sido Dorotea un hombre, digamos. O sea, es una competencia, una rivalidad, una necesidad de ser visto por tus padres. En este caso, la madre es alguien que está en su mundo, súper ausente, solo ocupándose del padre. Y entonces Dorotea queda muy, ¿no?, desprovista de todo lo emocional. Y de ahí en más, la vida que lleva, bueno, es así. Está, digamos, una vida a la que le falta apoyo emocional mm, porque no lo tuvo cuando uno lo necesita, que es en la etapa de construirse como persona. Entonces, bueno, nada, pero ese libro de hijas escritoras, la verdad que tiene mucho que ver con, si bien aquellas eran historias del siglo XVIII, XIX y estas del XX, pero, pero en el fondo todo lo que tiene que ver con la psicología de la construcción de personajes, sí. claro. Ujú. Y ahora me viene otra pregunta que salta un poco otra vez, que ¿en qué momento te consideraste tú escritora? Porque me parece como un melón, como depende un poco de cada uno. Es desde el momento que escribo tantas horas al día, desde el momento en el que escribo tout court, desde el momento en el que publico. ¿Cómo fue para ti? ¿Hubo como un hito que dijiste, ahora sí puedo decir, soy escritora? ¿O fue como un proceso? Yo creo que todavía ni siquiera lo siento. O sea, Vale, no sé, es que como yo admiro tanto la literatura de los grandes autores, los clásicos y tal, yo siento que los escritores son ellos, eh, vale, que yo vale. soy alguien del presente, pero que no me considero en ese nivel. Entonces, eh, soy como alguien que escribe. Y Mm, sí es verdad que me empezó a pasar muy gradualmente, es decir, al principio, yo siempre, desde muy chiquita, pero muy chiquita, me gustaron los libros. De 5 años ya quería leer y desde ahí en más nunca paré. En mi casa no había libros, mi familia se dedicaba a los negocios, mi hermano es administrador de empresa, o sea, nada que ver, todos números. Eh, pero bueno, si yo sí iba al colegio, iba a la biblioteca del colegio y me la pasaba leyendo, en casa, en el colegio, en todos lados. Mis materias favoritas siempre eran lengua, literatura. Y así, cuando elegí la carrera, elegí letras, y cuando elegí los posgrados eran de letras. Y es una cosa muy definida, y también de chiquita ya escribía. Sin embargo, tal vez por el perfeccionismo, la exigencia o lo que sea, y también porque me gustó mucho la vida académica, o sea, me gusta mucho lo académico literario. Entonces, en un momento, o sea, muchos años también como que me fui para ese lado, hice mucho posgrado y hice tesis, y mientras tanto trabajaba un montón para subsistir. Entonces, la verdad que tardé mucho en empezar a realmente ponerme yo a escribir en posición de, bueno, ahora esto que salga de acá puede ser un libro, o sea, tardé mucho. Y fue porque me echaron de un trabajo, mi marido me dijo, me parece que y había nacido mi hija, y mi marido me dijo, me parece que este es el momento, no lo sigas dejando pasar, qué guay. es tu momento, ¿no? Y bueno, siempre sentí que había empezado un poco tarde por eso, aunque es verdad que todos los años previos no me dediqué a escribir, pero sí a leer muchísimo, y bueno, al final supongo que eso también cuenta, ¿no? O sea, lo que has leído de otros. Eh, y que bueno, tengo eso. Ayer me hablé con una compañera de la facultad, que no sé, hace 20 años que no veo, pero a veces nos escribimos, y me dijo, "Ay, hace mucho que no sé nada de vos", y le digo, mira, de mí solo tienes que saber, lo único importante que tienes que saber es que la literatura sigue siendo mi pasión. Qué guay. No hay nada que me apasione más, o sea, es como, pero porque volvía muy contenta del club de lectura que estuvimos viendo a La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Y, y además vamos a leer ahora a Albert Camus, que me fascina, El primer hombre, o sea, y terminé el fin de semana el libro y quedé obnubilada. Entonces, bueno, esa cosa a mí me encanta, o sea, la pasión que te puede despertar otros autores, ¿no? Entonces, bueno, a la luz de eso, yo no sé
sí soy escritora, soy una apasionada de la literatura en general. Qué bien. Y me da la sensación, lo hablábamos también con María José Navia, de que disfrutas del proceso de escritura también, ¿no? Como que te lo pasas bien mientras escribes. Bueno, como todos, altos y Sí, bajos y momentos, sí. pero Mm. sí, ¿no? Sí, yo creo que también eso, bueno, una vez que sí ya tienes varios libros publicados y tal, es un poco más fácil. Por ahí al principio sufría más porque realmente no tienes idea para qué estás sentada ahí haciendo eso, qué va a salir de eso, si va a tener algún sentido, si le va a importar a alguien, si te va a importar incluso a ti, o si vas a terminar de decir esto es una porquería, lo voy a tirar, ¿no? Que también hay libros que han quedado en el camino, yo tengo varios. Eh, Libros de que dices, no, me avergüenzo de este libro. Y entonces, bueno, hasta que realmente empiezas como a tener un sentido de la confianza, que nunca es plena, porque cada libro es un nuevo desafío y, y bueno, pero bueno, yo creo que es algo en lo que sí te vas poco a poco estabilizando, o sea, un poco más de confianza, ¿no? Y Claro. entonces, bueno, sí que hay momentos en que disfruto muchísimo, muchísimo, sobre todo, por ejemplo, ahora entre diciembre y febrero me tomé, o sea, tengo muchos clubes de lectura y los dejé, o sea, los suspendí para terminar una novela, porque tenía que presentar, me habían dado un subsidio al Ministerio de España y tenía que terminarla. Y además, bueno, es la que se va a finalmente publicar este año. Ah, qué guay. Eh, y entonces, la verdad es que me tomé como 2 meses ahí para terminar. Y fue un periodo en que pude decir, incluso en casa dije, yo no voy a ir a ningún lado, ni al supermercado, ni a un cumpleaños. O sea, voy a vivir en chandal y pantuflas y nada más. O sea, mate y vino todo el día. Eh, y la verdad es que fue una gozada increíble, porque, ¿sabes? No tener relojes, no tener obligaciones, no tener que, ¿no? Porque si no, mi día a día es, o sea, yo me lo tengo que dividir sí o sí entre el escribir, las cosas de la casa y la producción para los clubes, ¿no? Leer, analizar los libros, preparar la clase, ir, darlo. Eh, Gestionar a toda la gente. Entonces, bueno, cuando no tienes que hacer nada de eso, wow, o sea, fue como un túnel, o sea, yo sentí que me metía como Alicia en el País de las Maravillas, o sea, me iba atrás del conejo y me perdía ahí adentro y realmente fue muy parecido a soñar, fue como me dejé llevar y la novela salió bastante delirante, por cierto, o sea, como que ahí se me ocurrieron cosas muy delirantes, muy de eso, muy oníricas, una novela muy onírica, porque yo estaba así. Qué Me guay. permití eso, me permití que saliera lo que saliera, sin pensar tanto en eso, en las recepciones, si lo van a entender, no lo van a entender. Entonces, bueno, eso lo gocé muchísimo. Después por ahí sales, asomas la cabeza al universo, se te rompió la mampara, hay que cambiar no sé qué cosa. Y, y bueno, ahí por ahí sí, viste, empiezan las preguntas como más racionales. ¿Gustará esta novela? ¿Tendrá sentido? ¿Qué dirá el editor? Por suerte al editor le gustó mucho y no me cambió nada, así que Qué estoy guay. contenta. Pero bueno, todo ese tiempo son momentos de expectativa y de a veces sufrir un poco. Claro. ¿Y las sueles trabajar tú sola, tus novelas o tus relatos? ¿O en algún momento has formado como parte de un grupo No, que te impusiera un ritmo, un seguimiento? no, No. no, yo soy muy, o sea, para bien y para mal, me cuesta mucho seguir las instrucciones. Entonces, o sea, por decirte, no puedo ir a clases de pilates o yoga porque yo no puedo seguir lo que me Me van diciendo. encanta, No, en serio, me gusta. sí, en serio, hay profesoras que se han peleado conmigo porque me dicen, te estoy diciendo la derecha y pones la izquierda, o sea, es que no prestas atención. No puedo seguir recetas, o sea, nunca puedo seguir una receta. Entonces, para mí esas cosas de talleres y cosas no, es imposible. Pero no, lo que sí hice con el tiempo es cada vez menos realmente, pero al principio hacía más, era dárselo a leer a alguien, a veces pagando, o sea, por ahí se lo di a un escritor en que yo confío mucho, le pagué para que me diera su devolución, ese fue mi primer libro. Eh, y después sí, siempre se los doy a mi marido en una etapa cada vez más final, o sea, por ahí al principio Mm, se los daba una más intermedia, porque estaba más insegura, voy bien por acá
Ahora, por ejemplo, esta novela se la di prácticamente terminada. Ajusto algunas cosas porque es muy buen lector, que me dice, no, esto no coincide con esto, acá no hay coherencia, esto en la realidad en Argentina no es así. Sobre todo me sirve mucho su mirada, él sabe mucho de historia y de política, esas cosas, entonces si hay algo de eso confío mucho en él, o en, no sé, nombres de las calles o direcciones, que yo soy más despistada. Como esos datos realistas me sirven su mirada, que me ajuste ahí, ¿no? Y, y bueno, eso, y después de eso va al editor directamente. Claro. Me gusta porque me transmite como mucha confianza y libertad trabajar así. Yo por ahora tengo un grupo de escritura con el que me reúno una vez a la semana y es verdad que como por ahora no he publicado un libro por mi cuenta, lo que ha salido ha sido en antologías, como que me va bien decir, bueno, funciona, no estoy mandando cualquier Claro, cosa a las exactamente. editoriales. Sí. Como que es un paso ahí inicial que me sirve y al mismo tiempo una parte de mí dice, ay, el día que puedes escribir a tu aire sin pensar en el grupo, en qué van a decir, que me aportan muchísimo, la verdad, en plan, hay cosas que claramente, en plan, que ellos ven y que yo ya pensaba que no funcionaba y digo, vale, confirmado, esto hay que cambiarlo. No, es que hace falta una mirada. Mira, hay una escritora muy buena en Inglaterra que le está yendo fenomenal y ella surgió de un grupo así, Mira, lo cuenta siempre, en un pueblecito en Inglaterra ay, qué y guay. sí, y fueron, o sea, como que ganó un concurso que ganaba algo así como 2 euros, no sé, pero eso la fue como estimulando, ¿no? Esa comunidad y se fue animando, animando y ya se largó después, ahora publica grandes editoriales, etcétera. Lo hizo muy rápido todo, pero sí yo creo que depende mucho de la personalidad. Claro. Yo porque tengo ese problema, realmente me terminaría peleando porque me distraigo, no presto atención, soy muy dispersa, me aburre leerlo de por ahí otros, ¿no? Si no es un libro que yo elegí, tener que leer un texto que no, por eso no doy talleres de escritura. eh, Claro. Prefiero, lo que sí es verdad que a mí los clubes de lectura. Mm, y esto le pasaba a Jane Austen en su época. Ella escribía sus textos y después los representaba como forma teatral o los leía a su familia. Sus hermanos eran la audiencia. Y ellos comentaban, o sea, es como tu grupo, ¿no? Tu taller. Y a partir de lo que ellos decían, ella iba aprendiendo. Y yo siento que mis clubes de lectura, aunque no leemos mis libros, obviamente, sí me sirve mucho observar cómo reacciona la gente a los libros, a las tramas, ¿no? Porque hay libros que le gustan a la mayoría, porque hay otros que irritan a algunos, en fin, y voy viendo qué recursos funcionan, qué no, qué cosas por lo general hace que muchos reaccionen mal, ¿no? A un determinado recurso. Eh, y son lectores exigentes, la verdad, o sea, a veces les cuestan los clásicos, por ejemplo, a la Dama de las Camelias no les resultó, les pareció un poco folletinesco, pero a la vez, si les pongo un libro como muy flojo, digamos, de la actualidad, no les gusta nada. O sea, prefieren exigirse, ¿no? Prefieren buenos libros, que sean sólidos. Aunque no les interese desde el punto de vista, en el caso de La Dama de las Camelias, de esa sociedad, sí les interesa que por lo menos un libro bien trabajado, ¿no? Entonces, la verdad que son de mucha, aparte de que es un motivo para leer todo el tiempo el club, eh, sí que también sirven desde ese punto de vista, ¿no? Como lectores. Claro. Jo, Mm. qué guay. Jo, pues me ha encantado charlar contigo, Mariana. Me A mí podría quedar también. aquí 3 horas. Sí, totalmente. Bueno, avisa cuando tengas algo ya para que quieras publicar. Sí. Y nada, y si vienes por España o voy por Suiza, que ya te dije, soy muy fan de Suiza, me encanta. En un momento me quería ir a vivir ahí. Ah, qué guay. Oye, nunca se sabe. Igual terminamos de vecinas en Sí, unos sí. años o algo. Sí, me gusta mucho, la verdad. Así que bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Sí. ¿Y Eh, quieres leernos para cerrar sí, un extracto tuyo? sí, me había olvidado de eso, pero acá No lo te tengo. preocupes, para eso estoy. Muy bien. Bueno, es de el libro Una casa llena de gente, que creo que a mí es el que más me gusta. Eh, y dice así, estoy un capítulo como por el medio, ¿no?
En la vereda opuesta a los Vilendi, mis padres se querían sinceramente, pero su vida social era insípida como un vaso de soda tibia con el gas evaporado. Llevaban una vida ombligocéntrica. Encima mis hermanos ya estaban a pleno con sus actividades fuera de la casa, estudios, amigos, novios, fiestas, los extrañaba. Quizás esté siendo injusta, digamos que a veces me aburría como cualquier chico a esa edad. Los fines de semana, si venían, Julián y Rocío dormían excesivamente, cuando se despertaban se atragantaban un resto de almuerzo frío y salían a encontrarse con amigos o se enfrascaban con cosas en su habitación. Por turnos, en la cumbre de la adolescencia, se pusieron intratables. Por suerte, fue por turnos. Sábado, domingo, feriado, vacaciones, Leila y Fernando dilataban todo lo posible la acción de salir de la cama. Apenas detectaba los primeros signos de conversación susurrada en su cuarto, corría a ellos, desarmaba el nudo de sus cuerpos, forzaba mi ser hasta que encajaba en el medio, me dejaba llenar de besos de los dos lados. El mejor lugar. Lograba colarme, pero notaba que mis padres seguían buscando el contacto entre sí. Papá estiraba una mano por encima de mí para masajear el cuello dolorido de mamá, o ella hacía malabares con la suya para acariciar la barba de él, restregar los dedos en su virulana entrecana. Si salía unos minutos de la cama para buscar algo que quería mostrarles, siempre estaba queriendo mostrarles algo, al volver los encontraba otra vez enredados, como un resorte que soltás y vuelve a su rulo natural. Yo era la ficha sin encajar. Mientras los esperaba, leía, armaba escuelas de muñecos, dibujaba hasta que me dolía la mano y hacía hablar entre sí a cualquier grupo de objetos inanimados, que a mi juicio formaban familia. Los cepillos de dientes en el baño, una docena de lápices, todas mis vinchas, una troupe de botones. Para mis historias diseñaba los escenarios con papeles metalizados de golosinas, sorbetes, piñas y caracoles. Tengo poca batería. Y caracoles recogidos en los viajes. Encanutaba blísteres, fundas de paraguas, cáscaras de queso Mar del Plata, etiquetas de ropa o potes de yogur lavados. Mis bolsillos parecían yacimientos arqueológicos. Ahí podía guardar la tapita de un jugo, pedazos de esponja, el palito de un chupetín chupado, piedras diminutas, frutas de un árbol, el cordón de un globo y el globo desinflado. La infinitésima parte de cualquier objeto tentador que pasaba frente a mis ojos y que a los demás les resultaba inexplicable. Especialmente me gustaban los que juntaba en la calle apenas no me estaban mirando, porque si mamá me veía agarrar una gomita de pelo usada en una plaza, arrancaba con su cantinela de siempre. ¿No te das cuenta de que eso puede tener escupida de persona, pis de perro, caca de paloma, vómito de borracho? En serio, por favor, tíralo ahora mismo y nunca más. Le decía que sí, pero jamás me detenía. ¿Habré sido una cleptómana de los desperdicios? Todavía soy un poco así. A pesar de su fastidio, mamá admiraba enormemente mi creatividad, me decía que tenía una cabeza repleta de diamantes. Papá opinaba que adoraba verme sumergida en mis paraísos de juguete y que mi adhesión a los sindicatos del plástico, el cartón y el papel era un lujo en épocas en que los demás chicos preferían las pantallas. Mis hermanos me presentaban a sus novios como mi hermana menor, la cartonera, o me llamaban directamente Carto. Siempre le estaba hablando a alguien, más bien a algo, haciendo hablar a los algos entre sí. De repente podía estar sosteniendo una conversación compenetradísima con un peluche, igual que con un pote de mermelada. Lo hacía pronunciando las palabras en voz tan baja que caían adentro de mi boca otra vez, las mías y las del otro, porque yo hablaba mi parte y la suya, alternativamente, en un susurro de ventrílocuo. Soy de conversar. En casa me decían radio, y las maestras no dejaban pasar un año sin objetar que perdía tiempo charlando en clase. Leila, por el contrario, tenía una presencia taciturna, esa reverencia absoluta por el sigilo. Un día me animé y le confesé que cuando yo no hablaba para afuera era porque estaba hablando para adentro con mis personajes. Mamá quedó feliz a más no poder. Otras muchas veces íbamos calladas hasta que yo sacaba un tema que pensaba que le podía interesar, un tema que valiera la pena. Le consultaba mis dudas acerca de cómo resolver alguna manualidad que tenía en curso. Ahora me planteo si rastreando temas de conversación con mamá fue tal vez que terminé encontrando mi condición de escenógrafa. Cuando estábamos calladas otra vez, dudaba sin interrumpirla, porque sabía que en ella los silencios estaban llenos de escritura. Digo, en esa época no hubiera sabido explicarlo de esta manera, pero a medida que crecía, sí fui consciente de que el silencio de mamá era totalmente distinto de los demás. El de ella era una especie de bolsa de granero abultada de maíz. A través de la arpillera se sentía la densidad irregular de los granos que deformaban la tela. En ella se leían los argumentos que estaba resolviendo,
por cómo gesticulaba para sí misma o por lo distraída que andaba. Así empezaba a ser también mi mundo interior, sin que me lo hubiera propuesto. Sus silencios míos significaban que en nuestros cuerpos se estaban produciendo un cataclismo de voces y acontecimientos, y que interrumpirlo era como hacer que se acabara una película muy buena de golpe, esa fea sensación. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Autores Habitados.